Último bloque de este programa número 249 de Redacción San Juan y estamos con nuestra última invitada que es Cintia Álamo. Cintia Álamo, subjefa de la Policía de San Juan, es la primera mujer en ocupar el cargo con casi 30 años de servicio. En la Secretaría de Seguridad Personal de la Brigada trabajó durante 11 años en caso de violencia familiar y abuso sexual. También creó la Comisaría de la Mujer, comisaría que luego dio paso a organismos especializados como CAVIG y ANIVI. Estuvo en las comisarías de Caucete, Quinta en Santa Lucía, en Rivadavia Norte, La Rural, donde impulsó investigaciones sobre cuatrerismo y maltrato animal y coordinó 7 departamentos, 46 comisarías y subcomisarías de toda la provincia. Buen día, Cintia. Buen día. Un placer recibirla. Igualmente, muchas gracias. Cintia, una mujer en este cargo tan especial, de tanta responsabilidad, ¿cómo llegó? ¿Qué representa? La verdad que es un orgullo. Muchas veces he escuchado que es algo histórico, porque sí, es la primera vez que una mujer asume a un cargo de estas características. Y la forma de llegar, trabajando arduamente, no para llegar a esto, sino justamente porque me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago, así que ya casi 30 años de servicio, más 3 años de formación en la Escuela de Cadetes, son prácticamente 33 años en esta función desde muy jovencita, que desde los 17 años que estoy en esto. Ingresó a la fuerza. Que ingresé como cadete en la escuela. Por lo tanto, tengo toda mi vida en esta hermosa profesión, difícil, dura, pero hermosa a la vez, porque justamente invoca esto del servicio, ¿no? Que por ahí a veces nos olvidamos, no nos olvidamos, sino que lo tomamos como algo normalizamos nuestra función, pero es un tremendo servicio. ¿Cómo lo vive la familia, Cintia? Mis hijas siempre, bueno, mi familia orgullosa, obviamente. Yo vengo de una familia muy trabajadora, donde todos trabajábamos en mi casa, mi madre, mi padre, mis hermanas, y tengo un hermanito. Y el único varón tiene un retraso madurativo, así que él es el bebé de la familia, ya tiene 50 y pico de años. Pero entre todos nos integrábamos para poder trabajar en equipo, en familia, para poder comprarnos las cosas de la escuela, para repartirnos las tareas del hogar. Y eso, aunque uno no crea, forma esta mentalidad de formar equipos de trabajo, donde entendemos que solos no podemos hacer nada y que necesitamos esta integración desde los distintos ángulos, no solo internamente en la policía, sino también la policía articulada con la sociedad y con las demás instituciones. El trabajo en equipo de la seguridad, como dije recién, no es solo interna, sino también compete a toda la comunidad entera. Hablaba recién, bueno, ingresó muy jovencita, 17 años a la fuerza, y ha pasado por distintas áreas. ¿Cómo fue esa formación y esas distintas responsabilidades que le ha tocado? Y desde muy joven empezamos a sacar noches. Yo con 20 años ya me había recibido oficial ayudante y empecé a sacar noches. En la comisaría antes no era usual que hubiera personal femenino de noche, y mucho menos en un rango de oficial, que era la que... Los oficiales son los que tienen, digamos, el mando dentro de la comisaría, y es como acostumbrarse a otra forma y a otra dinámica, pero con el tiempo eso se fue amalgamando cada vez mayor y empezar a integrar trabajo. Sí me ha tocado en mi carrera particular, justamente que le he vivido con mucha pasión y con mucho compromiso, este tema de ayudar y de estar al servicio. Y el plus que le daba esto, bueno, la vida y la policía me ha colocado en ciertos lugares en donde he visto muchas situaciones de dolor, donde vi mucho maltrato infantil, abusos infantiles, violencia en su momento de género, y hoy violencia generalizada en general, ¿no? Porque la violencia ya dejó de ser solamente de género, hay una violencia generalizada. Entiendo que la objetividad desde donde nosotros nos manejamos nos hace ver que hay hombres que también sufren violencia y que también el Estado está presente en esos casos y la policía cada vez más capacitada para cualquier tipo de situación. Después, en ese acompañamiento que uno hacía con las víctimas, generar la empatía,
de poder tener a alguien confiable para poder contar su historia o contar lo que le había sucedido. Y hacíamos todo completo, porque no solamente era eso, sino también la parte de investigación, la detención, los allanamientos. O sea, me encontraba con la víctima y después con el acusado, claro. Y era tremenda la historia que terminaba ahí. Entonces, de ahí surgió la necesidad de poder sectorizar este tipo de funciones, en donde la víctima necesitaba un trato diferente. La investigación la debía hacer otro grupo y la detención otro sistema, ¿no? Y sobre todo en las víctimas que necesitaban un espacio y un lugar muy privado para poder contarlo. En ese tiempo obviamente cualquier funcionario atendía, pero en caso de las mujeres o los niños que han sido víctimas de un abuso necesitaban un ámbito más privado. Seguro. En donde quizás alguien con una especialidad pudiera darle respuestas. Yo sin ser psicóloga, pero un poco psicóloga callejera, de vida, claro. ¿sí? Y sobre todo esta espiritualidad donde yo soy muy creyente, creo mucho en Dios y sé que te coloca en ese lugar, aunque sea doloroso, pero qué podemos ayudar o qué podemos aportar o cómo podemos mejorar la vida de otra persona en un momento indicado tan doloroso. Y bueno, ahí fue como justamente esa necesidad de especialidades, surgió esto de la creación de una comisaría para la mujer y bueno, trabajamos en ese proyecto de creación que después, bueno, fue evolucionando y hoy funciona lo que es CAVIC, que están trabajando muy bien, ya con el sistema acusatorio a pleno, con profesionales, psicólogos, médicos que atienden un ámbito privado y bueno, la verdad que OANIBI, que se especializa además en el tema de los menores y de los abusos, y entonces como ver o haber sido protagonista en la historia de cómo antes se trataba un caso, ha visto toda la evolución, cómo ha evolucionado y hoy es muy satisfactorio ver que todo esto está aceitado y que ya hay una intervención fiscal directa, y que el personal policial que también está trabajando en forma integral con el personal de las unidades fiscales. Eso le iba a preguntar, continúa haciendo. De repente este cambio, los fiscales trabajando en las comisarías, ¿no? Claro, o sea, articular ese trabajo. Sí, se han creado unidades fiscales especiales justamente para eso. Y para otro tipo de temática. Hoy el sistema acusatorio aborda todos los delitos que existen y justamente el personal policial trabaja también dentro de esas unidades fiscales acompañando en estas investigaciones, en procedimientos, trabajan en equipo también con los distintos fiscales del Poder Judicial. Así que bueno, y por otro lado, después me tocó trabajar en distintas comisarías, en la parte operativa, que eso también es algo muy importante para poder diseñar seguridad desde todos los aspectos. Y después estuve en criminalística, donde terminé de la maestría en lo que es la empatía y este trabajar en medio del dolor de aquellas familias que habían perdido a un ser querido por distintas circunstancias, en accidentes de tránsito o hechos dolosos, homicidios, e investigaciones en esos homicidios donde también niños, distintas tragedias que han habido a lo largo de todos estos años y poder, además de hacer profesionalmente el trabajo de criminalística, poder hacerlo con esa calidad humana que te la genera solamente haber intervenido a veces en otras situaciones, pero también el solo hecho de, creo que también va en ese compromiso que va más allá de hacer solamente la función. Creo que cuando uno le pone amor a lo que hace, le pone ese plus que a veces la gente necesita para trabajar bien profesionalmente y sobre todo poder tener este buen trato, lamento mucho lo que le ha pasado, estamos para ayudarle. Bueno, creo que en cualquier tipo de intervención nosotros necesitamos ponerle ese plus y así que bueno. Es como que la situación me ha colocado en esos lugares y la verdad que he aprendido mucho, así que bueno, eso. ¿Cómo está el mapa del delito de San Juan? Sin estigmatizar zonas, lugares, porque por ahí la gente se pone mal, pero sí. ¿Cómo está evolucionando? Nosotros, ¿y qué tipo de delitos son los que más...? Sí, nosotros primero no se puede negar la realidad, yo siempre soy muy consciente de eso. Y bueno, en ningún lugar del mundo existe cero delitos, porque esta es la realidad. Seguro.
Sí, obviamente que nosotros estamos trabajando muchísimo en la prevención. En este último año se ha enfocado muchísimo en las tareas de prevención en la calle. De hecho, si bien existen delitos, pero también existen muchas flagrancias, gente detenida en el momento de cometer el ilícito. Las cámaras de seguridad están cumpliendo un rol muy importante. No solo las cámaras de seguridad públicas, digamos, sino aquel ciudadano hogares, que aporta una cámara de seguridad ciudadana, ayuda muchísimo. Y por eso quizás a veces escuchamos tenemos un alto porcentaje de detenciones en flagrante delito, con una respuesta rápida Esta semana de acción. Se habían robado la reja de una alcantarilla y lo pillaron con la cámara de seguridad. Hay días que hemos llegado a tener hasta 10 flagrancias, o sea, 10 detenciones al momento de cometer el ilícito. Por otro lado, de algunos hechos que surgen, las investigaciones están funcionando bastante bien. Quizás en el momento no se conoce, pero con el tiempo se proceden a hacer los allanamientos. Quizás no se recupera todos los efectos, se han recuperado muchos efectos, pero también es cierto que está el elemento probatorio para culpar a una persona de ese hecho. Y después, obviamente, que seguramente hay hechos que no son esclarecidos y que nosotros a veces somos bastante exigentes. En lo personal soy muy exigente, el jefe de policía también somos exigentes, y a veces hay noches en que, supongamos, hubieron 4 robos en San Juan, y para nosotros es muchísimo. O sea, ¿a qué voy? Que tenemos una alta población, muchos barrios, mucha densidad, hay lugares que hay muchos terrenos extensos donde hay muchas viviendas, en algunos casos que están solas o lugares que tenemos mucho para cuidar. El porcentaje de efectividad, si bien hay un margen y seguramente hay alguna persona que le han robado y que seguramente después de ese robo extrema algunas medidas de seguridad, dice, bueno, coloco cámara, pongo una reja, dejo la moto con más seguridad, y por ahí es cierto, la gente tiene razón cuando dice ¿por qué nosotros tenemos que resguardarnos? Tiene toda la razón del mundo. Tiene toda la razón del mundo. ¿Cuáles son los tipos de delitos más comunes que estamos viendo en estos últimos tiempos en San Juan? Primero el oportunismo. El oportunismo el oportunismo de si una persona va caminando, o sea, en algunos sectores, ¿no? Sí. No es la normalidad. Yo en mi oficina tengo mucho monitoreo de cámaras de seguridad, y en las mañana, tarde, si bien estoy trabajando, salgo a la calle, me tomo mi tiempo para ver el mapa, a ver muchísimas cámaras, y desde mi lugar puedo entrar a muchas cámaras de distintos departamentos y hago un monitoreo personal, y en lo general es tranquilo, o sea, es muy lindo ver una ciudad tranquila, pero obviamente que hay ciertas oportunidades donde no es tranquilo, donde está más agitado, pero sí, obviamente que el trabajo policial nunca va a ser suficiente, Siempre digo que esta autoexigencia cada vez es mayor y el compromiso es cada vez mayor. Pero también entiendo que más allá de tener muchos más policías en la calle, refuncionalizando algunas otras cuestiones que, por ejemplo, hemos normalizado otros aspectos como la violencia en el fútbol, que demanda mucha intervención policial, y la idea es que el fútbol se trate de autogestionar en relación a la violencia, para que podamos esos policías que continúen estando en la calle al servicio de la comunidad. Entonces digo, cuando nosotros hablamos además de marcar la presencia policial en la calle, es tratar de gestionar otros conflictos para poder tener más personal. La violencia en el fútbol, la violencia de género, concientizar, los accidentes de tránsito, los distintos conflictos o la venta de estupefacientes que demandan intervenciones policiales todo el tiempo, aquellas personas que se pierden o que se desaparecidos, que tener esta responsabilidad también, ¿no?, social, de decir, bueno, quiero irme de mi casa,
quiero irme a otra provincia, quiero buscar otro horizonte, pero deja con una tremenda duda a la familia y la familia hace la denuncia. Y después está todo el operativo con toda la de desesperación, búsqueda, donde se afecta muchísimo personal policial. Sí. También, como por ejemplo, hemos tenido muchas personas mayores de edad que sufren de demencia senil, de Alzheimer y que se pierden. De hecho, tenemos un señor que está perdido en Albardón. Sí. Hay una gran afectación de personal, de recursos, de patrulleros, de infantes buscándolo desesperadamente, porque nosotros queremos encontrar a esta persona, claro. La familia, entendemos el dolor de la familia y también entendemos que la familia que tiene este tipo de padre, madre o abuelo con esta patología, con este problema, sufre muchísimo. Porque tienen que estar las 24 horas del día alertas y atentos a alguien que no sabe, no está consciente de sí mismo y se va. Entonces también por ahí hemos dado, o por lo menos desde mi caso, algunos tips de empezar a acostumbrar cuando tengamos algún familiar que se puede perder, alguna tecnología o algún llaverito, alguna cosa que se vaya acostumbrando a tenerlo, claro. Que después nos dé la geolocalización o la posición donde él está, por una cuestión de seguridad. Digo, son herramientas que parecen como, quizás dice, bueno, viniendo de la policía, quizás no nos podemos meter en un ámbito muy familiar, pero digo, sirve como herramienta pensar cómo gestionar mi situación que no demande después en una cuestión mucho más grave como buscarlo desesperadamente porque se perdió. O en mi caso, si eso pasara con un familiar, haría eso porque decía, bueno, está en la otra cuadra, está en la otra esquina y tengo un monitoreo más especializado. Después está este fenómeno que se ha agudizado en estos últimos tiempos, el tema de las amenazas de bomba. Sí. Con todo el despliegue, bueno, Enrique Delgado, secretario de Seguridad, nos decía y ha dicho esta semana que se estima un costo elevadísimo, se habla de 3 millones de pesos, quizás un operativo. Digo, ¿qué fenómeno y el despliegue que demanda la irresponsabilidad de algunos, ¿no? Sí, sí. El costo es humano, de equipos. Carísimo, pero no solo monetario, sino el costo social. Costo social que coloca la angustia a todos los demás alumnos de una escuela, docentes, en situación de riesgo, sí. Porque tienen que salir a la calle, porque por protocolo deben salir a la calle. Y que pueden, Dios permita, si bien se hacen los cortes de tránsito, problemas para la gente que circula por ahí, que tiene que desviarse, todo el recurso humano y sobre todo el temor de otros adolescentes que no saben por qué lo están haciendo, pero sobre todo que a veces se normalizan estas situaciones, por eso digo de empezar a gestionar los distintos conflictos. Dentro de este conflicto, nosotros como padres y como sociedad, todo conflicto social inicia con una falta de control social informal primario, que es la familia. En la familia es donde se proyecta todo lo que a futuro, todo lo que no gestionamos ahí, en algún punto puede traer algún tipo de problema. En este caso, creo que ya la mayoría de los padres, lo he dicho en otra oportunidad, de sentarnos en la mesa y hablar de estas cuestiones. Hay una tendencia, o las modas de las picadas, de las motos que andan a altas velocidades. De hecho, plena avenida de circunvalación. Hemos tenido procedimientos en pleno centro, sí. Obviamente que han existido críticas hacia el operativo policial. Porque quizás quiere que se lleven los 40. Es dificilísimo, sí. En un lugar, sí, cuando se van, un par de episodios, sí. Se van hacia distintos puntos, no tenés 40 motos en el momento y no vas a dejar 40 objetivos. Claro, entonces, de los que se van recuperando, cada vez que hay una intervención, se hace el trabajo específico, se lograron 10 motos, son 10 motos que se quitan con una tremenda acta de infracción, con una tremenda multa y sobre todo empezar a concientizar. Tuvimos 2 chicos fallecidos ya en Pocito en 2 circunstancias diferentes que pertenecían a este grupo. Entonces yo sé que hasta los mismos padres sufren. Claro. Yo creo que todos los papás de estos chicos que hacen este tipo de moda están sufriendo porque tienen el temor
de que a su hijo le pase algo. Entonces empezamos a concientizar esto, las picadas que hacen o que pueden llegar a ser algunos adolescentes. Y por ahí siempre está la crítica hacia la policía, sí, no hizo nada. Las picadas se hacen en donde no hay un personal policial cerca, en lugares que son alejados. Por eso está buenísimo este compromiso social del que hablaba recién, de poder comunicar a 911 en tal lugar. Entonces nosotros seguramente va a llegar el móvil policial lo más cercano posible. Pero empezar a hablar, hemos tenido, creo que la historia no nos tiene que contar 2 veces lo mismo. Hemos tenido hechos muy resonantes, hemos visto, nosotros convivimos en una sociedad donde tomamos conocimiento de ciertas cosas, pero como lo dejamos pasar porque no es mi problema, pero está muy bueno poder involucrarse, hablarlo, y sobre todo esto en las niñas, que yo siempre le comento un día una anécdota. Iba un chico en una moto grande y atrás iba una niña, ¿no? Y los dos iban sin casco, a alta velocidad. Claro. Entonces pasaron a alta velocidad y yo les pregunto a mi hija, le digo, ¿cuál de los dos es el más irresponsable con su vida? ¿Cuál de los dos más irresponsable? Y el que va manejando. Yo creo que la que va atrás, porque el que va manejando es un irresponsable con su vida, pero lleva a otra. Y esa otra es la que tiene que ubicar el que va adelante, decir, maneja despacio, no me subo si no tenés casco. O sea, ese es el pensamiento que por ahí tenemos que empezar a cambiar. El amigo que sube al auto del amigo que va a alta velocidad y va en esta ebriedad, decir, no, ¿sabes qué? No solo no voy a subir, sino que vos no vas a manejar. Entonces, esos son los tipos de controles sociales que tenemos que empezar a ver y no normalizar para evitar muchas tragedias, ¿no?, que están sucediendo últimamente. Una preguntita muy cortita para ir finalizando. Las pistolas Taser llegaron a la policía de San Juan, ya están, ¿ha hecho falta intervenir? Hubo una intervención de una persona que tenía un cuchillo en la mano y quería autoagredirse y agredir a la familia. Así que sí, hubo una intervención, ha sido muy exitosa. ¿Exitosa? Sí, exitosa. Bien. Exitosa. Muy bien. Le agradecemos mucho, Cintia, haber contado cómo está la fuerza, una mujer en esta responsabilidad. Le deseamos felicitaciones primero y mucho éxito, que la acompañe. Muchísimas gracias a ustedes. Gestión. Muchas gracias. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno.